La musa de la historia está tan infectada por las mentiras como una prostituta por la sífilis. Vaya uno a saber a qué se refería, ¿no? Aquí un poquito de té para ti. Este es un té inglés de cuando usted estudiaba en Oxford. Sí. ¿Allá se hizo fanático del té? No, mucho antes. Y le queremos dar la bienvenida a nuestros amigos al primer capítulo de Sobremesa. Sobremesa. Estamos con Pablo Araujo, yo soy Cristóbal García Huidobro y hoy día vamos a conversar después de una rica cena, después de un momento en el fondo en el que hemos comido bien y ahora vamos a poner un poco de relajo para un poco también de hablar de la vida. Sí, sí. Y el capítulo de hoy... ¿Cuál es el capítulo, Pablo? Se llama El arte de insultar. ¡Qué lindo! Que está basado en un título de la obra de Schopenhauer, de Arturito Schopenhauer, que se llama así. En realidad es un compilado, lo curaron, digamos, y encontraron un montón de pasajes y un montón de insultos, algunos medio irreproducibles porque son misóginos y es totalmente inaceptable, pero hay otros que vale la pena mencionar, aparte de cuando se llevó el insulto a una suerte de ingenio, ¿no? Y de arte y de literatura, y vamos a ver eso. Ahora, quiero contarle un poquito. Yo venía caminando para acá, yo soy uruguayo, pero hace 4 años que he vivido 4 años más en Uruguay que en Chile. Por eso me considero un uruguayo más chileno, el chileno más uruguayo o el uruguayo más chileno, no sé. Pero de verdad, porque eso me pasa, o sea, si juega Uruguay mañana la Celeste, quiero que gane Uruguay siempre. Pero juega Chile contra Brasil e hincho por Chile. Vamos a Chile. Eso demuestra que es algo importante. Pero lo que voy es que yo venía caminando para acá, para su casa, y venía recordando de por qué estas cosas para mí son muy importantes, porque como decía Cortázar, Julio, en el libro de Manuel, esta realidad de colmillos y de dólares que vivimos, ¿no? Entonces, en este mundo donde se nos combina de cierta manera para ser millonarios, hay otro tipo de fortunas de repente inobservadas. La fortuna, no sé, de tener una cama para descansar, la fortuna de tener una nueva oportunidad, la fortuna de tener un nuevo libro. Y yo tengo, la verdad, la fortuna de compartir esta sobremesa con usted, porque a mí es una suerte porque lo admiro, usted tiene miles de admiradores. Y un día la Fernanda, que nos escucha hablar en un ágape, que usted no ¿En una sobremesa? Una sobremesa, justamente se le ocurre, dice, su esposa, digamos que es una musa, además de extraordinaria, y se le ocurre hacer sobremesa, y lo que estábamos haciendo ahí, dice, bueno, tratemos de... Y para mí es importante, y perdón, la cosa romántica esta que yo vivo siempre, digamos, ¿no? De la filosofía y todo, que tiene que ver con lo que decíamos en esa que todos tenemos miedo de morirnos de hambre, es muy natural, es racional, pero no así de morirnos de inanición psíquica, en el sentido de que hay cosas que si no le damos de comer a nuestro espíritu y a nuestra alma, realmente creo que de alguna manera también nos morimos, ¿verdad? Entonces compartir un espacio donde podamos estar hablando como hoy, del arte de insultar llevado a justamente un arte, ¿verdad? Después vamos a profundizar porque hay en la política, en la literatura, ¿verdad? En la poesía. En la poesía, lírica está lleno de insultos. En la poesía, y además se daban durísimos. Sí. Acá en Chile, por ejemplo, Bolaño contra Neruda. O sea, Huidobro contra Neruda. De Roca contra Neruda. Por supuesto, de Roca contra Neruda. Borges contra Neruda. Borges hizo pedazos. La boda a la cebolla se la hace pedazo. Borges para mí tenía mucha integridad y era muy renuente a estar criticando porque es como medio impudoroso, ¿verdad? No para todos los escritores, después quiero profundizar yo en los que más me llaman la atención, que son Francisco de Quevedo y Luis de Góngora. Grandes insultadores. Una cosa de locos del siglo XVIII. ¿Dónde se dieron? Y quiero hacer no voy a hacer el spoiler, pero por favor,
quiero contarle la historia de cómo termina esta guerra de insultos, porque es de una manera dramática, digna de una serie de Netflix o lo que sea. Entonces, yo tengo la fortuna de estar con usted porque, no sé, lo vemos en distintos medios, en la televisión y todo, y con la cosa... Yo tenía un profesor en filosofía acá en la Católica que nos decía siempre que las matemáticas tenían más mala fama que la filosofía porque eran poco charming. Era la cosa poco humana, me explico. Sí. En cambio, como usted las transmite, los conocimientos, esos, qué sé yo, a raíz del fallecimiento del Santo Padre y demás, realmente enriquecen y nos alimentan. Entonces, que podamos hacer esto y compartir, yo me siento como muy afortunado de estar acá y merecido, digamos, por muchos amigos que están. Así que bueno, le agradezco la hospitalidad a su casa y a su esposa que tiene estas locas ideas. Sí, en todo caso, la más loca de todas. Oye, efectivamente, nosotros nos juntamos precisamente para conversar, para echarle un poco el seso, ¿no es cierto?, al trabajo, pero también al arte de pensar, ¿no es cierto? Y de hecho, cuando tú insultas, claro, puede ser la pachotada, ¿no? Puede ser la rabia que sale como una válvula, perdón. Pero de repente también el insulto puede ser no solamente una forma de tranquilizarte, sino también te demuestra cierto grado de inteligencia que puede ser, tiene varios niveles, ¿no es cierto? Hoy por hoy, por ejemplo, si tú miras las listas de libros más vendidos, de 10 libros, 9 son de autoayuda. Y hay uno de ellos que se llama ¿Cómo mandar toda la mierda? A la mierda con una sonrisa. Ese que tiene el tigre en la portada. Sí, entonces, pero tú te preguntas, a ver, bueno, si estamos ya recurriendo a eso, algo está pasando, ¿no? Claro. Algo está pasando en nuestra vida. Entonces, a mí me llama la atención esa cuestión, porque de repente, claro, por ejemplo, el chileno insulta usualmente sin mucho ingenio. Claro. O por lo menos hoy día. Antiguamente, ponte tú, no sé, pues cuando De Roca escribe el bacalao, para referirse a Neruda, porque tenía cara de pescado, cara fea de bacalao, en fin, y están peleando en el fondo, a pesar de ser del mismo partido político, a pesar de tener las mismas ideas, pero el celo entre artistas es brutal. Claro. O por ejemplo, el mismo Oscar Wilde, que yo sé que a ti te gusta. Ay, por supuesto. Cuando Oscar Wilde tiene todas estas frases, y muchas de ellas son así muy ingeniosas. Traje algunas para compartir después. Bueno, y todo eso, de alguna manera, genera casi como un deporte, donde a ver quién es el más ingenioso, a quién se le ocurre el mejor insulto, pero que sin llorar. Muy bien. Esto sin llorar. Correcto. Y eso es una cuestión fascinante. Pero mira, lo que acaba de... No puedo estar más de acuerdo con lo que acaba de decir. Porque digamos está el difemismo, digamos por alguna manera, ¿no? Que al revés del eufemismo, o sea, el eufemismo trata de ponerle un lubricante a las cosas, y el difemismo decirle alcornoque, que es español, pero no sé si ustedes se acuerdan de los tres chiflados cuando le decían alcornoque. No sé por qué un árbol es un insulto, porque llega abedul. Abedul, digamos, es como hasta dulce. Tenía un amigo en Uruguay que a su amada polola, novia, le decía abedul. Entonces abedul suena dulce. Alcornoque, pobre alcornoque, que es corn oak en inglés, porque usted sabe y no. Pero tú sabes de por qué. Porque el alcornoque es porque insulto, tiene una madera blanda, entonces tú tenías cerebro de alcornoque, o eras un pedazo de alcornoque. No, pero bueno, un corcho que flota, pero nada más. Esto es admirable. Yo, ¿en qué cosa lo puedo pillar? Un juego perverso en fútbol me en fútbol. Entonces hablamos de los insultos en fútbol. Pero con respeto. Pero lo que usted decía, primero tiene el insulto una cosa de catarsis, en cuanto a los de tomar. De hecho, está en la universidad, porque de Kiel, no sé cómo se. Kiel, con K. Kill. Como de matar. Como matar, pero sin matar. Con siempre me corregían cuando yo decía así, porque el pintor Paul Klee me decían, porque yo decía Paul Klee, pero era Klee porque era sucio. Sí. Bueno. Cosas así que con el mundo refinado. Pero tiene la cosa de catártica y está demostrado que sirve, incluso de Garabato, vio uno que va ascendiendo y que puede, o sea, una cosa es el improperio, el argumento ad hominem, ¿verdad? Que justamente cuando alguien queda despojado de argumentos y el otro intelectualmente lo reventó, de decir,
Creo que si a mí me ha pasado, che, ¿y por qué no adelgazás? No sé, una estupidez así. Entonces, pero es justamente mi sabor de la victoria, en el sentido de que el otro ya quedó sin ningún argumento y va a atacar a la persona. Bueno, es que esa es la lógica del insulto, pues, ¿cachai? Es como Claro. tu última ratio, porque el que parte insultando al inicio, en realidad como te decía, es la pachotada. La otra vez, yo te lo comentaba antes de que empezáramos a grabar el video de la gente agarrándose a batazos los autos. Ahí en Eliodoro En el- Yáñez con Cañas. Con José Domingo Cañas, pues. No, Cañas no, es un Caña, algo así. Pero bueno. Pero bueno, sí. Y la cuestión es que, bueno, ahí tú notabas la ira, la rabia, la frustración. Sí. Cómo se gritaban cosas, pero yo te puedo apostar que esta cuestión fue de 0 a 1000 en cuestión de segundos. No, exacto. Mientras que tú, cuando estás en un debate, ponte tú, y quieres pegarle a la persona, llegar y tratarlo imbécil desde un inicio no sirve. Correcto. ¿Cachai? No, total. Entonces No, tienes que sí. esperar, es como lo mismo que ir a pescar, le dais línea, dejáis que se vaya para adentro y de repente ¡pum! Y lo tenéis y empezáis a recoger Bueno. ¿cómo se llama? El sedal. Entonces, Y bueno, por eso pescar tiene todo un arte. Sí. Si no, veamos el viaje del mar. Bueno, vamos a hacer el arte de pescar también. ¿eh? El arte de pescar, bueno. No, claro, de no pescar al otro. Claro, en todo caso. Oiga, porque es interesante, a mí me gustaba, por ejemplo, claro, esos insultos terribles que son de hostilidad reprimida, porque digámoslo así de manera muy maniqueísta, una persona que está feliz, enamorado, correspondido, que tiene un trabajo satisfecho y no sé cuánto, realmente va a ser muy raro que explote de esa manera. Todo eso obviamente trasciende a que es una hostilidad reprimida, que yo creo que por eso es el éxito del fútbol, de cierta manera, son 60.000 personas, Sí, como decía alguien, que está insultando a 22 millonarios, porque Sí, por lo en todo general, caso. y es la única oportunidad que tiene, ¿verdad? Entonces, claro, como dice pero como usted finalizaba lo que estaba diciendo al principio, es impresionante porque hoy en día se hace en el canal Comedy Central los grandes roast Los roast, sí. Comedy Central Roast, donde uno, como usted decía, se presta voluntariamente para que los otros, con un ingenio terrible, cruel, realmente, pero sin límites, que eso es una de las cosas que me hace admirar a Estados Unidos, se prestan y después el otro, el homenajeado por el rostizado, tiene derecho a réplica. Uno de los que se prestó para esto es Donald Trump. Me acuerdo, esto de haber sido, antes de que fuera presidente, puede haber sido el 2015 o 2016, Totalmente. me acuerdo, o quizá antes incluso. Y ahí Anthony Jeselnik le dice en un momento, que es un chiste que después copió, Sí, po. y le dice en un momento dado, dice, bueno, yo creo que usted va a terminar derrocando, dice, a Obama, porque no sería la primera vez que desaloja Una familia a de una color. afroamericana. A una familia de color. Entonces todos gozan de un ingenio tan grande, porque Sí, como po. siempre digo, ningún chiste es peor que las cosas que pasan en el mundo, pero acá lo que se valora es el ingenio, Sí. la mordacidad que hay detrás de eso, y ahí resuma mucha inteligencia, en el sentido de que quizá el humor pueda ser una de las características que más muestran, digamos, ojo, Sapolsky, que es de Stanford y que yo se lo recomiendo a todo el mundo porque está gratis en YouTube. Este mundo tiene cosas horribles y cosas maravillosas. Las entrevistas. Tengo el Sí. libro que usted la otra vez me decía, ¿cómo puede ser esto? Yo también, que no existe el libre albedrío, Sí. lo cual nos relaja un poco moralmente, es decir, de todos nuestros La culpa es de otro. la culpa de otro, no es lo nuestra. que me pasó. No, claro. Lord Sapolsky, vean por favor, están Alma Caritativa la subtitula, Sí. que siempre las hay. Entonces pasa a transformarse en un arte de la comedia y demás, y de cómo hiere más que hiere, porque insultar, estuve buscando, no es que yo ande con ese conocimiento así como usted todavía, pero insultar es saltar sobre el otro. Sí, po. Es un verbo latino que es saltar o ataque. Ataque. Y al principio tenía que ver con el ataque y después pasó a ser ofensa verbal. No, después pasó a ser ofensa verbal. ¿Y sabe qué? Mira, y como usted bien decía, una cosa está la grosería, que incluso antes cuando eran, porque hoy dos automovilistas siempre me llamó la atención, porque un extranjero acá goza de los modismos chilenos de una manera que yo creo que ustedes no logran apreciar y que a mí eran fascinantes. Yo me compraba la cuarta y ahí sacaba todos los modismos. Y no hay que olvidar, por si acaso a los que no saben, aquí está uno de los arquitectos del The Clinic, en Sí, su época, bueno. cuando era un periódico satírico. Así Es que, verdad, sí. Bueno. No.
Usted sacó... Era malo Araujo, güey. ¿Ah? Era malo, güey. No, teníamos la libertad. Era ¿Más tan tecito, por si acaso? Pero, oye, está exquisito. ¿Sabe que yo no soy muy del té? ¿Ya? Yo soy del café, pero por la hipertensión no. Sí, me no. prohibieron todo, me prohibieron todo. Soy un hombre sin placer. Mi placer es estar acá. Lo único que espero, pero de verdad, estaría 8 horas hablando. Y lo que quería contarles justamente de esto es que por ejemplo, sacar la madre en Chile. Sí. O sea, en Uruguay, yo la primera vez que escuché de sacar la madre me acordé de Walt Disney y Bambi, le sacó la madre. O sea, porque uno, claro, ve las cosas literalmente, ¿no? Me explico, le sacó, bueno, y por no decir no quiero decir una mala palabra, un garabato, pero Oye, Pablo, pero los vamos a decir. no tenemos más remedio, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hace poco la Real Academia Española, que tiene una página que se las recomiendo como de extrañezas y de cosas que son muy, muy importantes porque toda la historia, y usted eximio en esto, sabe que somos el resultado de un montón de cosas y de que podría ser que no hay nada nuevo bajo el sol. Hay otros que los discuten. Isaiah Berlin es uno de ellos, es el libro que mejor lo... Pero escribió un escritor que no fue tan conocido que se llamaba Braulio Foz, con Z, Foz, termina en Z. La vida de Pedro Zaputo. Ya. El nombre, y sí, está bien, revisa porque ya prefigura de dónde viene esto, que es tremendo. Y le quiero leer nada más porque ya incluso en el difemismo, o sea, ya en el insulto, en el agravio, en la puya más pueril de decir simplemente idiota, etcétera, igual antes había, incluso en el más básico, también había como más ingenio. Entonces en la literatura tiene un altercado Pedro Zaputo con una señora en una plaza. La señora lo pecha. Mire que uruguayo pechar. Qué uruguayo, Es muy uruguayo pechar. Le pega un codazo. Sin quererlo, no sé, tienen. Y él le dice a ella: ve en mal hora, doña golosa, traidora, tiñosa, succia, bellaca, sobacuda, cardadora, pedorra, tetas de vaca, nariguda, tripera, carbacuda, ojerazos de cabrón, patiancha, dentarruda, cuartachos de sopicón, oh cachonda, el demonio te cohonda, cecito de cascabel, oh cochina, berrionda, sobacazos de aguamiel, piojosa, oh partituerta, postrosa, montón de cucias, rodillas, ancas de burra, guiñosa, hormiguero de ladillas. Incluso hasta hormiguero de ladillas. No, que fue una genialidad. ¿No? Y sé que son chapuzas, que son realmente los insultos tremendos, terribles, ¿verdad? Condenables, si se quiere, pero entre eso y el otro de, oye, te voy a sacar la cresta, y no sé cuándo andar la... Ahí tú te das cuenta, por ejemplo, me acuerdo, esto lo hemos comentado en otras ocasiones, por ejemplo, entre los argentinos, cuando los argentinos putean, en el fondo insultan, incluso hasta pareciera casi un canto. Me acuerdo, por ejemplo, cuando hay un humorista argentino que se llama Guillermo Aquino, que tiene unos, ¿cómo se llama? Unos videos en YouTube. Extraordinario. Ahora tiene un streaming que se llama Blender. Canal Blender. Y que ahí actuaba con la Lucía Giacono, que es la señora. Sí, muy bonita. Que es hermosísima. Y tiene dos sketches muy notables. Uno, que es Argentina en el año nuevo, pasando del 2021 al 2022, creo. Entonces, la Lucía Giacono es argentina y llega allí Aquino a terminar con ella. Claro. Entonces dije, Argentina, tenemos que conversar. Entonces dice, me voy. ¿Y a dónde te vas? Me voy de Argentina. ¿Y estamos bien? Le dice. Y de repente ella se acerca como el arbolito de Navidad y lo tira por la ventana. ¿Qué vamos a estar bien? Maldito malnacido hijo de mil putas centroeuropeas, traídas en barco, etc. Estamos re mal. ¡Exilada, concha de tu madre! Uy. Vos sos un desagradecido, cipayo, cagón, lavacopa. Esto está saliendo mucho peor de lo que pensé en mi cabeza. Nieto de un buque lleno de putas centroeuropeas que se vinieron para acá porque en su país se cagaban de hambre. Y uno y otro, pero tú lo ves y no te sientes ofendido ni tampoco te sientes así como, oh, qué terrible las cosas que está diciendo en los garabatos, que algunos de ellos son muy cercanos a los nuestros. Es verdad. Sino que te mueres de risa. Me pasa lo mismo, siendo incluso de Uruguay, es verdad. Y eso tiene que ver también con el tema del contexto. Tienen otro sketch que es
Guille Aquino se despierta siendo presidente de Argentina. Ah, sí, lo vi. Y después, todos a la cama de él. claro, y después está con... usted acaba de dormir con la oposición, que era la Lucía Diácono. Claro. Y se empiezan a agarrar a puteadas, pero también con un cinismo muy notable, Sí. que me recuerda un poco por ejemplo, no sé, otra que no tiene que ver con Argentina, pero sí también a esa idea del insulto que hace referencia a la política como arma, ¿no? Por ejemplo, Winston Churchill tenía varias salidas así, George Bernard Shaw, ¿no es cierto? También Winston Churchill, por ejemplo, tiene dos muy conocidas. Uno que llega y dice frente a una persona que lo estaba denostando, dice: mi estimado, ¿sabe qué? A mí me encantaría tener la razón junto con usted. No, le dice: a mí me encantaría estar de acuerdo con usted, pero si lo hiciera estaríamos los dos equivocados. Ah, bien. O George Bernard Shaw, que es el autor de Pigmalión, que en el fondo es lo que se basa My Fair Lady, Sí, Mi Bella sí, Dama, sí, sí. llega y le dice a un contradictor, le dice: mire, usted es el mejor ejemplo de la necesidad del control de natalidad. Ah, miércoles, genial. ¿Cachai? Entonces se la tira así en temas contingentes. O, por ejemplo, también otro Churchill que también es muy conocida, es una discusión que tiene con una socialité Ya. de origen norteamericano, pero que vivía en Inglaterra, que es Lady Astor. ¿Ya? Y Lady Astor le dice a Churchill, ella era liberal, mientras que Churchill pertenecía al Partido Conservador en esa época, y le dice: mire, si usted fuera mi marido, le daría un café envenenado. Ah, Y Churchill le dice: y si yo fuera su marido, me lo tomaría. no lo puedo creer. ¿Cachai? Le juro, yo pensé que esa era de Groucho Marx, pero eso fue Churchill. Mira, Copiado por Groucho Marx de Churchill. me encanta que me corrijan esas cosas, porque hoy recibo uno de esos, no sé, reel, no sé cuánto, espantoso, donde le atribuyen a Borges ¿Ya? un poema que nunca escribió, que se llama Instantes, que se le atribuye a... Sí, Pero lo jamás, ubico, sí. o sea, alguien Sí. que haya leído a Borges se hacía sospecha Sí. que... Y lo peor es que una escritora mexicana lo incluyó en un libro y saltó María Kodama para decir: che, ¿qué están poniendo acá? No sé cuánto. Y bueno, ese libro ahora vale mucha plata por ese error. Bueno, no importa, pero lo que usted decía, George Bernard Shaw, qué lengua, qué tremendo. Bueno, Oscar Wilde le dijo a George Bernard Shaw, le dice... no tiene ningún enemigo, que ya era un agravio, porque tener un enemigo en cierta manera es un honor. Es ser importante para alguien. Es ser importante para alguien. Pero no solo, El odio es un tipo de amor. pero mire cómo lo remata, porque, claro, Es exacto. un tipo de amor también. Y lo termina rematando diciendo: no solo no tiene ningún enemigo, y de sus amigos ninguno lo quiere. Eso es tremendo. O sea, es lapidario. Entonces, como usted decía, el veneno, ahí hay un arte. Sí. Obviamente, porque él también está celebrando el ingenio, y hay batallas así después que se hace. Y ya que lo nombra, porque George Bernard Shaw, además, era un tipo tan inteligente, y era vegetariano, una locura. Socialista también, Sí. un partidario socialismo. Sí. Claro, y él sacaba de un coso un tema cualquiera, y del tema decía: defiende al marxismo, y le ganaba el debate a alguien, y al revés. O sea, era tan brillante en su oratoria y demás. Y un día, y no podía ver a Churchill, No, lo detestaba. Sí. y un día le escribe a Churchill y le dice: lo invito a mi obra, no, una obra de teatro que había escrito, y dice: venga con amigos si es que tiene. Y Churchill, y lo de Churchill es maravilloso, porque Churchill le responde, dice: lamentablemente no podré ir a la primera función, creo que tendré que ir a la segunda si es que hay. Está buenísimo. Es genial. ¿Sabes qué? Me Es un bombazo. imaginaba que iba por ahí así como: mire, no voy a ir a la primera y me voy a perder todo, así Muy que bien. porque usted Claro. no va a tener otra más. Pero como se lo dice, es nuevamente es ahí, justo en el punto. Claro. Hiere las pullas envenenadas de humillar al otro, no sé cuánto. Pero yo pienso que mentes como la de Churchill, mentes como la de Bernard Shaw, la de igual, celebraban igual un poco, ¿verdad? Este tipo de locuras que se le venían encima. Es como te decía antes, es un deporte. Claro. ¿Cachai? En el fondo, piensa tú, por ejemplo, te lo digo yo, y te lo he comentado en otras Sí. ocasiones, cuando tú trabajabas en The Clinic, por ejemplo. Ya, claro, yo tenía, no sé,
para el año 98, cuando sale de Clinic el primer número, yo tenía 17 años. Y después siguió saliendo el Clinic y era un diario bien duro, o sea, era súper duro para la época, para el Chile de la época. Y de hecho, y yo te comentaba, bueno, ojo, que este humor del The Clinic no es único. Y no es nuevo en Chile. No. Usted cuando me mostró, ya sé lo que va a decir, pero yo solo veo lo de Balmaceda y Santa María. Bueno, pero no lo podemos mostrar acá. No, sí lo vamos a mostrar, ¿no es cierto? Mira, a ver, por favor, ¿podemos poner la imagen? Esta imagen es literalmente Domingo Santa María recibiendo sexo oral de José Manuel Balmaceda. Esto salió en un diario que se llama El Ají, y esto es 1885, en la víspera de la elección presidencial del siguiente año, donde Santa María había nombrado casi como su delfín a Balmaceda, y de hecho su proclamación en la Convención Liberal va a ser una cuestión meramente de un trámite. ¿Ya? Una elección, por lo demás, la del 86, arreglada como cumpleaños de cabro chico. Pero fíjate que los opositores a Balmaceda, que en el caso del Ají eran puros artesanos y gente, digámoslo, del pueblo que tenía imprenta, etcétera, publican esta caricatura. Esto, perdón, se imprimía y que se regalaba en la casa y se vendía. Se compraba el diario. Esto es un diario que te vendían en los kioscos. Esto es un diario que se vendía. Claro, es un diario satírico, así como lo era de Clinic. Eso se puede ver en la Biblioteca Nacional. Está en la biblioteca, en memoria chilena, de hecho, lo puedes bajar por internet. Y así hay un montón de otras caricaturas, algunas más ofensivas incluso que esta. ¿Y tú crees que alguien se crispó? Claro. ¿Tú crees que Santa María dijo algo, que Balmaceda fue a golpear la mesa y decir, oiga, etcétera? Por cosas más chicas, Arturo Alessandri hizo desaparecer un número en la revista Topace, donde aparecía, ¿cómo se llama? El profesor Topace pintando a un león, aguerrido, así como rampante y gruñendo, pero en realidad el león, que era como le decían a Alessandri, era un león que estaba dormido, con Ibáñez, con su pata encima del león y con un látigo. Entonces decía la frase, el león no es como lo pintan. Mierda. Y Alessandri mandó, con orden judicial, a requisar todos y cada uno de los números de esa revista, de la Topace, que de hecho creo que debe quedar una o dos por ahí, una en la Biblioteca Nacional, si es que. ¿Y de qué época es la Topace? Esto es la Topace parte del año 32, esto fue el año 37-38, si no me equivoco. O sea que como libertad de expresión, había menos libertad de expresión en el 32 con esta censura a la portada que la de... Que la de 1885. Que la de 1885. Bueno, pero de hecho, piensa... Eso es buen punto. Piensa tú que, esto se los cuento porque estuvimos con hace un tiempo atrás juntándonos con Patricio Fernández, que fue el exdirector de The Clinic, que claro, que hablábamos de las portadas de The Clinic y yo decía, bueno, esta cuestión no podría salir hoy día. No. Habría gente que rasgaría vestiduras, en fin. Como usted dijo el verbo, yo me acuerdo cuando estábamos en esa reunión y eso, y se proponía algo, los chistes que hacía, que de repente hoy solo en ambientes como... Y no crispaban a nadie. ¿No? Y estoy hablando solamente de hace 20 años. Me explico, entonces, cómo puede cambiar todo. Porque, y usted, digo, sabe 10.000 veces más que esto, y yo de atrevido le cuento nomás, porque la gente a veces piensa que la historia de la humanidad es como lineal, entonces estamos mejor en cuanto a pensar, como que después de la ilustración, cada vez sabemos más por la ciencia, y yo me permito contarles nomás este libro que se llama Historia de las Ideas, de un filósofo que se llama Isaiah Berlin, y él mostraba, por ejemplo, que a finales del siglo XIX estaba prohibido en París hacer tu negocio más atractivo para vender. Sí. En el sentido el dolo malo, o sea, el dolo bueno, como se le llama en derecho. El problema era el té. Este es el mejor té, no me ponga un payaso con peluca roja para venderme su producto. ¿Me explico? ¡Qué increíble! Y además habla de que en los años 50 los primeros asesores de imágenes de políticos se escondían. Porque la gente era mucho más crítica. ¿En qué sentido? De que si se llegaba a enterar de que a un candidato político le estaban eligiendo el color de la corbata porque según estudios de los primeros marketers indicaban que con eso daba más confianza, si la gente se enteraba de eso, lo encontraba que era trampa y lo era. No sé si me explico. No sé. Y de hecho, fíjate tú, para que veas, mira, primero,
El tonto grave es uno de los enemigos más grandes de una sociedad civilizada. Eso es lo primero. Porque el tonto grave. Claro, porque Claro. en el fondo el humor, y de hecho el insulto, es una cuestión que es una herramienta popular para que aquel que no tiene armas se pueda Totalmente. reír. O sea, Aristófanes, por ejemplo, en las comedias, las avispas, ¿no? Cuando se reía de la clase alta griega, de los gobernantes, etcétera, era despiadado con el humor que pueda tener ¿cómo se llama? Claro. Un filósofo y al mismo... No, no es filósofo, es un dramaturgo, un comediógrafo del siglo de oro, ¿no? De la Grecia clásica. Pero al mismo tiempo no había censura. Aristófanes no lo persiguieron, nadie lo torturó ni nada. Bueno, y ahí tú te das cuenta que quizá en épocas muy pretéritas había más libertad que la que tenemos hoy Totalmente. día. Y de hecho, te sumo a lo que tú me contabas lo siguiente, que cuando, por ejemplo, tú tienes a alguien que hace humor político, ¿no es cierto? Muchas veces pega, y pega duro, pero más valiente es al que le pegan y acepta el insulto y que pueda devolver el saque, ¿no es cierto? Que pueda devolver el Claro. servicio, porque eso demuestra no solamente madurez, sino también un intelecto que está preparado para recibir incluso ese tipo de invectivas. ¿Cachai? Totalmente de acuerdo. Una vez en un programa de televisión me acuerdo que no sé que se estaba debatiendo sobre los límites del humor, el poder del humor, y no sé cuánto. Yo creo que el poder del humor en sí es mucho más humilde de lo que se cree. Y además me baso en algo que es como pero que la verdadera razón. Hay un libro que es muy bueno que es Anatomía de la Destructividad Humana, de Erich Fromm. Entonces él postula que en realidad lo que más le molesta a los poderosos, sobre todo a los dictadores, es evitar que haya un chiste porque su megalomanía, su narcisismo es tan elevado que cualquier insulto puede ser una herida narcisística. O sea, yo me levanto y me creo el rey del universo y que alguien ose ya hacerme un dibujo como el de León o mostrarme que soy una cucaracha, Sí, po. es una afrenta para él y entonces lo censura por eso. Bueno, de hecho, hay un humorista, puta, que se me acaba de olvidar el nombre, que es uno de los gallos que parte con los roasts televisados. Dean Martin tenía un programa que se llama The Man of the Hour, The Man of el Man of the Sí, Year, etc. sí. Y por ahí circuló medio mundo. Ahí empezaron los roasts, sí. En realidad habían partido antes en Nueva York, en una cuestión que es un club de caballeros, Sí, sí, sí. pero después los televisaban. Entonces Dean ¿Cómo Martin... se llamaba ese club? Sí, me acuerdo. pero- Friars. Friars, sí, Friars. Y la cuestión es que a este gallo le llaman el mercader del veneno, the merchant of venom, que por si acaso lo pueden ver en Casino. Actúa, de hecho, junto con De Niro, De Niro, con Pesci, claro. etc. Tenía una gran amistad con Scorsese, ya falleció hace un tiempo atrás. ¿Cómo se llamaba? Que más encima, él es de origen judío. Estaba Dean Martin, que era como el host. El Era host, sí. y de hecho por aquí pasó Sinatra, ¿cachai? Entonces, de hecho, hay una historia súper bonita Sí. que la cuenta Jimmy Kimmel, que era amigo de él, y decía, este era el bufón del Rat Pack, ¿ya? Ah, claro. Pero te podía No. insultar y al mismo tiempo era un hombre de un carisma y de un cariño muy grande. Entonces, Don Rickles se llama. Don Rickles. Don Rickles es una bestia. Bueno, es impresionante. Don Rickles, claro, murió bastante longevo. 90 y tantos años, Sí, sí. terminó yendo a algún late de estos. Sí. Don Rickles era genial. Bueno, de hecho hay una parte que cuenta Jimmy Kimmel que estaban en un restaurante donde todo era blanco. Todo era blanco, las paredes eran blancas, el mantel era blanco, el servicio, todo era blanco. Y va Sinatra, esto es en Las Vegas, y Sinatra era muy dado a tener exabruptos y de la nada, o sea, era un hombre muy violento muchas veces. Entonces un día llegan, le están sirviendo la comida y le ponen ketchup. Y Sinatra lo considera el colmo, agarra la botella y la tira contra la pared, ¡fais! Y ¿cómo se llama? La revienta. Y Don Rickles, mirando esta cuestión y con todo el mundo así, le dice, Frank, ¿me pasarías el ketchup, por favor? Lo está agarrando para el hueveo Claro. y al mismo tiempo lo está insultando, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo se está riendo y para descomprimir la situación. extraordinario. Y se ríe Sinatra.
Por ahí pasó Ronald Reagan también. Y un montón de... Ronald Reagan con unas agudezas tremendas. Bueno, cuando agarraba el deseo a Gorbachev para el video, impresionante. A Gorbachev siendo tremendo. Sí. Ahora, esa agudeza, y como usted muy bien dice, hay que tener el que recibe eso contestando, haciendo una réplica, muestra también su inteligencia. A todo esto, hablando de eso, a mí se me había olvidado, ustedes vieron que Pablo se autodenominó el uruguayo más chileno de todos. Sí. Bueno, ha llegado el momento, Pablo Araujo, de que te chilenices aún más. Ya, po. Agárrate el libro amarillo, por favor. Ahí donde te tengo la banderita. Las personas que leen esta carta, que es súper conocida, esto es del epistolario de Diego Portales, así que hay más de alguno de ustedes ya se deben imaginar para dónde va este asunto. Por favor, Pablo Araujo, léenos la carta de Diego Portales que está puesta ahí. Esto es un material histórico, así que por favor no se ofendan porque yo voy a transcribir exactamente las palabras de Diego Portales, que dice al señor Antonio Garfias, ¿ok? Mi don Antonio, dígale usted a los cojudos que creen que conmigo solo pueden haber gobierno y orden, que yo estoy muy lejos de pensar así y que si un día me agarré los fundillos y tomé un palo para dar tranquilidad al país, fue solo para que los jodidos y las putas de Santiago me dejaran trabajar en paz. Huevones y putas son los que joden al gobierno y son ellos los que ponen piedras al buen camino de este. Nadie quiere vivir sin el apoyo del elefante blanco del gobierno y cuando los hijos de puta no son satisfechos en sus caprichos, los pipiolos son unos dignos caballeros al lado de estos cojudos. Las familias de rango de la capital, todas jodidas, beatas y malas, obran con un peso enorme para la buena marcha de la administración. Díganles que si en mala hora se me antoja volver al gobierno, colgaré de un coco a los huevones y a las putas le sacaré la chucha. ¿Hasta cuándo estos mierdas? Si usted, mi don Antonio, no vuelva a escribirme cartas de empeño, si no desea una fica que no olvidará fácilmente. No desea escribirle más su amigo Diego Portales. No, un aplauso por don Diego. ¡Qué grande! ¿Y se hizo una universidad con esto? No, de hecho, es de las ediciones de la universidad, mira. Esto es maravilloso. Esta idea es de Araujo, por si acaso, porque Pablo me decía, esto perfectamente podría ser un WhatsApp hoy día. Claro, ¿no? Estamos a dos, ¿cómo se llama? 2 órdenes judiciales de la PDI. Claro. Para que esta weá sea el P, claro, el Portales. Acá el P pero maravilloso. Pero esto ya es casi elevado al arte. Porque yo no leyera eso, yo soy de la fiscalía, lo voy a filtrar, pero solo con motivos académicos. Claro. Es maravilloso. Estas cosas deberían estar en todos los hogares, ¿verdad? Usted, profesor, la tiene, y digo, por eso usted es tan maravilloso, ¿no? ¿Sabe qué? Volviendo a lo de, es verdad, eso, sabe que no tiene subtítulos, también los he visto, pero me cuesta mucho agarrar a veces, de repente usted tiene mucho más, al haber estudiado en Inglaterra, va muy rápido. Y tiene mucho contexto social, pero lo de Don Rickles y demás, imagínense con Sammy Davis Jr., que también también lo agarró por fideo. Negro, judío y comunista. Sí, o sea, era blanco, pero después venía Sammy Davis y los demolía. Sí, y había muchos escritores, ojo, todos esos Friars y demás, hay muchos escritores, y actualmente en los Comedy Central de Alien, y van muchos famosos, hay muchos escritores que se contratan y hay algunos chistes que se censuran, pero después esos mismos escritores se encargan de que salgan las redes sociales, ¿no? Pero esto es oro. O sea, yo creo que si la historia se empezara así con un costo, todo el mundo... Bueno, de hecho, hay otra, déjame contarte. Ya. Porque no es de Portales, es de Domingo Santamaría. ¿Ya? Domingo Santamaría... El mismo, perdón, mi ignorancia. El mismo que... Exactamente. Dios mío. Pero esto era cuando Santamaría era joven. Sí. Él tenía 2 grandes amigos, que eran los hermanos Amunátegui, Miguel Luis y Gregorio. Como la calle. La calle. De hecho se llama hermanos Amunátegui porque ellos vivían donde está la Torrentel. Ahí estaba la casa de ellos. Que en esa época la calle se llamaba la calle El Peumo. Y la cuestión es que eran muy amigos los 2 liberales. Más radical Santamaría que Amunátegui, Gregorio y Miguel Luis. Y un día les manda una carta a los 2, porque en el fondo Santamaría está juntando plata para que el Partido Liberal tenga un diario. Porque no tiene. No tiene un diario, esto debe ser 1863, por ahí.
Y la cuestión es que les escribe muy amargamente, recriminándoles a, ¿cómo se llama?, a los hermanos Amunati, que ellos no se han movido para juntar la plata. Ya. Entonces, le manda una carta muy enojado, pero como se la mandaré a un amigo. Claro. ¿Ya? Entonces dice, bueno, y yo he tratado de hacer todos estos esfuerzos y ustedes no se han movido, etcétera, hasta que nos pasen los conservadores por encima, ¿hasta cuándo? Y ese es el problema con ustedes, po. A ustedes les encanta que les metan una lavativa por ahí atrás. No. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Una especie de enema. Un enema. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que yo tengo así una placa de cobre puesta en el trasero para que nadie me meta ninguna lavativa, mientras que ustedes las reciben como si fuera un regalo del cielo. ¿Cachai? Entonces, en el fondo, todos sabemos lo que les está diciendo Santa María, pero lo notable de esto es que los Amunati que no se la toman mal, porque en el fondo es el amigo que los está agarrando para el deseo, les está diciendo, porque tiene la confianza para hacerlo, y eso es un arte también, de decirles cuáles son las verdades y cuáles son las verdades incómodas. Ahora, y díganme una cosa, usted me contaba también y en el Senado chileno por ejemplo, entre Rettig y Enrique usted me Allende. contaba, ¿cómo Sí. era ella? Bueno, es que eso fue súper bullado. De hecho, lo tengo acá. Mira, este es un reportaje cuando los diarios tenían reportajes históricos. Esto es de la segunda, del año 2000, 5 de mayo del año 2000. Y esto narra la historia de cuando Raúl Rettig se bate a duelo, de los últimos duelos que hay en Chile, con Salvador Allende. ¿Siguen siendo legales los duelos? No, siempre son ilegales desde 1875 cuando se promulgó el Código Penal. Mire usted. No, están estrictamente prohibidos. Y de hecho, Allende y Rettig se trenzan. A ver, aquí hay dos historias, ¿ya? Una que es la que cuenta más la familia Allende y la que cuentan también otros testigos de ahí, que esto habría sido por un lío de falda. Ya, ok. Cosa que con Salvador Allende perfectamente podía hacer, y el mismo Rettig lo cuenta varias décadas después, ya fallecido Allende en todo caso, sobre esto. La historia que cuenta en el fondo, esta le cuenta la historia que cuenta Rettig. Lo que cuentan los Allende, que esto debe haber sido por un tema donde se pelearon en el Senado por un proyecto de ley. ¿Ya? Y aparentemente estaban muy encontrados, a pesar de que ambos eran buenos amigos. Se conocían de la vida porque Allende había sido ministro de Salubridad o de Salud ya de Pedro Aguirre Cerda, y Rettig había sido subsecretario en uno de los gabinetes de Pedro Aguirre Cerda. Entonces se conocían de la vida, Rettig radical, Allende socialista. Perdón, mi ignorancia supina, ¿no? ¿Este es el mismo Rettig del informe? Sí, pues el mismo. Exactamente el mismo del informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación. Y la cuestión es que esto está transcrito en las sesiones del Senado, donde Allende, ya perdiendo los cabales, para esta época esto era ya terrible, le dice: ese es el problema con un tinterillo como usted. Alguien que nunca ha ganado un juicio. Y Rettig llega y le responde a Allende: y usted que tampoco practica la medicina, menos mal, que ha ayudado en el fondo a mantener la esperanza de vida en este país. Pues esas demoledoras. Entonces esto terminó con pistola y literalmente el duelo se lleva a cabo. Isabel Allende cuenta, la hija de Salvador, cuenta que nunca tuvieron la intención de matarse, pero lo que ocurre es lo siguiente: llegan al lugar donde se va a hacer el duelo, porque por si acaso Carabineros los estaba persiguiendo a Allende y a Rettig para que no consumaran el duelo. Entonces, ¿y cómo trascendía esto? ¿Porque era por los diarios que trascendía que se iban a batir a duelo? No, se sabía por el rumor y el boca en boca. Entonces llega el momento y se juntan, porque todo esto era secreto, ¿ya? Y los padrinos de cada uno eran los que tenían que organizar esto. Y finalmente se juntan, había llovido hace poco, entonces el lugar era un barrial donde estaban juntándose, y se disparan. Y Allende se cae al suelo por el barro. Pero Rettig, se llegaron a disparar. Sí, no, de hecho, Rettig va a ver que Allende si estaba muerto o no, ¿ya? Y al cerciorarse que no, le da la mano y lo ayuda a pararse. Y Allende cuenta que sintió como silbaba la bala que le pasó por el lado de Rettig. Y Allende también tiró a matar probablemente y no le dio a Rettig. Ahora, la amistad de ellos nunca más se volvió a componer. Eso es cierto. Y además parece que los insultos fueron muy grandes, y además hay un montón de cosas que probablemente nosotros no sabemos y que no quedó por escrito, ni quedó en las memorias de nadie, porque para que se haya quebrado una amistad de 20 años por un mero debate parlamentario, a pesar de que inteligente las formas de responderse,
nunca más volvieron a ser buenos amigos. Ahora, es impresionante esta historia, yo no la conocía para nada, pero además igual muestra el calibre tanto lo del Tinterillo, tratándolo como abogado que no ganó un juicio, y el otro... de Matasano, en el fondo. De Matasano, y claro, de Matasano. Sí, de ahí viene eso, de Matasano, lo de Matasano, sí, justamente, sí, por eso le decían a los medios. ¿Sabe qué? Me encanta esto porque uno todos los días aprende algo nuevo. ¿Y sabe qué? Estaba el título que le pusimos a esto del arte de insultar, decíamos al principio que nos retrotrae a un título de una obra de Arturito Schopenhauer, ¿verdad? Y quería destacar algunos de ese libro justamente porque él, a ver, esto fue un compendio que hicieron de pasajes de él y demás. Y él tenía algo, decía algo, él estaba en contra del insulto en el sentido de que era el argumento más bajo que tenía alguien. Sin embargo, decía que era tanta la estulticia, o sea, la estupidez en el mundo, que a veces para a las masas había que sacarla del estupor con unos bombazos que él tiraba, que eran como unos misiles. Por suerte eran verbales, ¿verdad? Que puede herir o no. Decía, por ejemplo, mire, de Hegel, cosa que yo estoy de acuerdo con Joel, porque... Mire, hay Hegel, un filósofo para mí incomprensible, para mí estaba loco él y Heidegger, y uno nos animaba como alumno de decirle que miércoles, porque no entiendo nada de lo que está diciendo. Yo a mí me pasaba lo mismo en la universidad. Pero, ¿sabe? Claro, pero como están elevados a templos, son inobjetables. Cuando se empieza a desacralizar, como Miró, por ejemplo, ¿no? Que uno decía, yo acá veo 3 puntitos y un fondo. Y nada más. Pero después se empiezan a investigar y que Miró aparentemente fue escalando muy arribista con cosas para que lo de él se considerara arte o no. Bueno, qué sé yo, puede tener todo en discusión. Pero lo de Schopenhauer decía que en ese sentido él justificaba el insulto, ¿no? Y de Hegel decía, lo llamaba dilapidador de papel, tiempo y cerebro. Dilapidador de papel, tiempo y cerebro. Y lo cuento magnífico. Después hubo Mario Bungen, que es un epistemólogo argentino que vivió más de 100 años y tenía un cerebro privilegiado, seguía teniendo a los 100. Y él justamente se anima a hacer esto y a fustigar duramente a Hegel, diciendo que estaban locos o que eran y a Husserl. Bueno, después dice, por ejemplo, contra los franceses, dice, otras partes del mundo tienen monos, Europa tiene franceses. Una cosa compensa a la otra. Pero esto es como lo que decía Alberto Fernández, weón. Claro. Los argentinos llegaron en barco. Dios mío, qué vergüenza, qué vergüenza. Bueno, hay muchos... hay otros que no me gustan porque son muy misóginos, no los voy a repetir, además muy incorrectos, pero tienen que ver con que Schopenhauer me parece que odiaba a la mamá. Sí, tenía un tema. Es que también es un buen súper atormentado, si esa es la cuestión. Sí. Padre del pensamiento pesimista. Totalmente. Fin, supuestamente dicen que la mamá era una gran escritora, pero seguía dando fiestas humanistas, mientras el papá agonizaba, pero otros dicen que el papá le decía, bueno, no sé, un despelote, lo vi en primer plano el otro día. No, mentira. No. Después decía, bueno, acá, mire, a usted, elegí esta porque... Dice Schopenhauer, Clio, la musa de la historia, está tan infectada por las mentiras como una prostituta por la sífilis. Vaya uno a saber a qué se refería, ¿no? A mí me gusta siempre, ¿sabe? Tiene otra, pero esta que yo la vi en el libro, está sacada de contexto, porque dice, casarse significa hacer todo lo posible para que ambos cónyuges sientan repugnancia uno de otro. Pero está sacada de contexto. Y ¿sabe qué? Quiero meter acá una colita filosófica, porque me llegó la otra vez un reel y la gente decía, qué bueno que está esto de Kierkegaard, que es uno de los filósofos al quien yo le tengo más afecto. Después un día voy a explicar por qué, ahora no. Pero Kierkegaard, hay un reel que pasa por todos lados y se cita, antes eran correos electrónicos, etc., y que es la del regret, la del arrepentimiento. Y dice, por ejemplo, como si yo dijera, cásate y lo lamentarás, no te cases y lo lamentarás. Después decía, por ejemplo, fuma y lo lamentarás, no fumes y estoy poniendo ejemplos así, etcétera, etcétera. Pero esa es la primera parte de un texto de Kierkegaard,
donde alude el esteta. O sea, si nosotros vemos la vida a través del placer, obviamente que todo va a tener un arrepentimiento, ¿verdad? Porque yo digo, bueno, no fumo, y si no fumo voy a lamentar no fumar, y si fumo voy a lamentarlo porque me va a traer cáncer. Pero él reprueba todo eso. Y si yo digo, no me caso, porque si yo me caso, por ejemplo, voy a estar con una sola mujer, y hay tantas mujeres en el mundo, y después lo voy a lamentar, y si estoy con muchas mujeres, después voy a lamentar no tener una compañera fiel. Pero ¿qué pasa? Eso lo hace él desde el punto de vista pero la segunda parte, que es más aburrida, que es la que no ponen, es que él dice que la vida no se puede ver a través del placer, y por lo tanto es éticamente correcto no comerme la milanesa esa napolitana chorreante de grasa saturada, porque me va a afectar el corazón y eso va a hacer mal y va a causar el dolor al resto. Entonces, esas cosas que, por eso esa no estoy muy de acuerdo con él. En otro de los insultos que rescaté bueno, hay otros que no eran tan ingeniosos, pero llevaban un encono. O sea, Mark Twain era humorista también. Bueno, sí. Un personaje bien curioso. No de ideas confederadas. Sí, había o sea, bueno, y también hijo de su tiempo. Exacto. Absolutamente. O sea, que ahí la vara de la historia no puede caerle, ¿cierto? Porque el contexto cambia. Imagínense hoy, para poner un ejemplo bien, Benny Hill. La BBC salió a pedir perdón por Benny Hill. Es una estupidez esa weá, no. Yo tampoco, no, porque eso es otro contexto. Bueno, oiga, mire, quiero apurar esto, esta que... Pero Oscar Wilde también recibió, mire, esta que la tenía apuntada por usted, porque usted la va a... Sé que es un admirador del irlandés. Y había un escritor llamado James McNeill Whistler. Ya, sí. Y le contesta, dice, era muy bueno para los chistes. Y un día profiere un chiste, Whistler, y le dice Oscar Wilde, pucha, ojalá hubiera salido de mi boca. Y le dice Whistler, ya saldrá, tratándolo de plagiador. Tremendo. Está buena. Bueno, aplaudió Voltaire, y a esto es Voltaire y Rousseau. Sí. ¿No? Cómo se dieron fue tremendo. Sí. Después de leer el contrato social, Voltaire explotó y le dice, se tiene piedad de un loco, pero cuando la demencia deviene furor, la tolerancia sería un vicio. Se matan. No, se matan. Remata llamando a Rousseau sombrío energúmeno, enemigo de la naturaleza humana. Pero es que, pero espérate, algo de razón tiene Voltaire. Sí, claro. Este es un gallo amargado que entregó a sus hijos a un orfanatorio, de hecho, para dedicarse a escribir porque le molestaba. Vamos, Voltaire, entonces, tiene razón. Sí, ¿no? Y por otro lado... No sabía eso, entregó a los hijos. Sí, pues, y no solo eso. Porque lo molestaban para su ejercicio diario. Exactamente, entonces los entrega para que se encargue un orfanato de ellos. Es un HDP. Y por otro lado, este weón de Rousseau lo que hacía era, por ejemplo, cuando tú lees... todo el mundo conoce el contrato social y todo lo demás, pero cuando tú lees, por ejemplo, el ensayo sobre la desigualdad entre los hombres, ¿no? Y tiene también otro contrato, otro texto que se llama sobre la economía política, algo así, no me puedo acordar. En ambos textos, primero respecto al tema de la desigualdad entre los hombres, te dice la única forma en que el ser humano pueda ser igual es abandonando la civilización, es un primitivista en el fondo, claro. Y hay que destruir la civilización y así vamos a ser todos iguales, cosa que implica que Rousseau no tenía idea de lo que era la vida real, porque en el fondo una de las cosas que te lleva precisamente a la generación de desigualdad es precisamente la división del trabajo, claro. Porque no todos somos buenos en lo mismo. Exacto. Y por otro lado, en el discurso sobre la economía política, ahí algunos dicen, esto es para algunos personajes que andan diciendo que ciertas ideologías políticas son de un lado y en realidad no lo son, dice que la voluntad general es idéntica a la divinidad. En el fondo es infalible. Si el 50% más uno dice algo, eso es cierto. Entonces, perdón, como decía una canción, si en una isla me siento naufrago con 3 idiotas y entre ellos eligen un líder, yo no lo valida. La voluntad popular puede ser un desastre. Oye, Pablo, quiero cerrar un poco este programa, porque ya estamos llegando al final, con algo que te gustó mucho y te lo mostré la otra vez, y que lo preparamos hoy día. Así que hoy día vamos a hablar sobre un poquito de arte también. En el siglo XVII, los turcos y los cosacos de Ucrania estaban peleados entre sí y el sultán Mehmed IV les manda una carta perentoria que la va a leer Pablo Araujo y que tiene una respuesta, ¿ya?
Yo les recomiendo que pausen el video ahora y busquen la respuesta de los cosacos zaporicios al sultán, ¿ya? Esto es un cuadro de uno de mis pintores famosos, más queridos, que se llama Ilya Repin, que tiene un cuadro fantástico sobre Iván el Terrible. Iván el Terrible. Cuando la muerte del hijo. Que es brutal. Ah, y eso, ese es de Ilya Repin. Ese cuadro no sé dónde. Está en la Galería Tretiakov, creo, o en el Hermitage en San Petersburgo. Impresionante lo que es. Porque ese cuadro es como la ira que a cualquiera le podría surgir y muestra la cara horrorizada. Sí, de lo que acaba de hacer. No, en los ojos de Iván el Terrible. Sí, bueno, sí. Pero en una nota más alegre, les pido que busquen el cuadro de los cosacos Zaporizhia de Ilya Repin, paren el video y después vuelvan y se van a dar cuenta de por qué los cosacos están como aparecen en ese video. Ya, Pablo, es hora de leer. Claro. Es hora de leer. Por favor, don Pablo. El sultán, dígame usted si está bien pronunciado, Mehmed IV era. Mehmed, yo sabía. Claro, si era sultán, si era turco, obviamente. Sí. El sultán Mehmed IV a los cosacos. ¿Qué pasa? Había perdido una batalla, ¿verdad? Sí. Había perdido una batalla tremenda, no tenía réplica ninguna y sin embargo, muy osadamente, les escribe a los cosacos y les dice: dígame, sultán, yo soy el cosaco, usted es el sultán. Como sultán, hijo del profeta Mahoma, hermano del sol y de la luna, nieto y virrey de Dios, regente de los reinos de Macedonia, Babilonia, Jerusalén y Alto y Bajo Egipto, emperador de emperadores, soberano de soberanos, caballero extraordinario jamás vencido, firme guardián de la tumba de Jesucristo, fideicomisario y elegido del mismísimo Dios, esperanza y confort del pueblo musulmán, confundador y gran defensor del cristianismo, os ordeno, cosacos apólogos, que os subyuguéis a mí de manera voluntaria y sin resistencia alguna. Os mando además desistir de seguir incomodándome con vuestros ataques. ¿Y usted qué me responde, cosacos? Los cosacos de Zaporizhia al sultán turco. Oh sultán, diablo turco y pariente y amigo del maldito diablo, secretario del propio Lucifer. ¿Qué clase de caballero eres tú que no sabes mastar un erizo con tu trasero desnudo? El diablo caga y tu ejército se lo come. No harás, hijo de puta, súbdito de los hijos cristianos. No tememos a tu ejército. Por tierra y por mar lucharemos contigo. Culéate a tu madre. Tú, pinche de cocina babilonio, carretero macedonio, cervecero de Jerusalén, cabrero de Alejandría, porquerizo del gran y del pequeño Egipto, cerdo de Armenia, ladrón de Podolia, catamita de Tartaria. Catamita lo tengo que buscar, es como un pedrero, un picapedrero. Ya. Verdugo de Kamianets y tonto de todo el mundo y del inframundo. Idiota ante Dios, nieto de la serpiente. Tajo de nuestro pico. Claro, tajo de nuestro pico. Qué pico. Literalmente como feísimo. Claro. No, hocico de cerdo, culo de yegua, perro de matadero, frente sin bautizar, que se joda a tu propia madre. Esto declaran los zaporizhianos, canalla. Ni siquiera estarás pastoreando cerdos para los cristianos, culeador de cabras. Ahora concluimos, porque no sabemos cuál es la fecha, ni tenemos un calendario. La luna está en el cielo y el sol también. En el año de nuestro Señor de no sabemos cuál es, el mismo día que es el mismo aquí que allá. Así es que bésanos el culo, Coyobi, Otamán, Iván Circo, con toda la hueste de Zaporizhia. No. ¿Es una ciudad? No, es una región que está en el centro-sur de ¿cómo se llama? De Ucrania hoy día. Y ahí están las huestes de los turcos. Claro. Sí, usted me mostró el cuadro, que yo nunca... Y ese cuadro se demoró como 11 años en pintarlo. Y están todos muertos de la risa. Y de hecho, Ilya Repin hace un trabajo histórico de reconstrucción porque pone a todos y cada uno de los firmantes de la carta, que claro, la firma el atamán de los turcos, que es el líder, ¿no? Y lo ponen, digámoslo, ahí están muertos de la risa. Ahí están, ¿sabía qué me recuerda este cuadro? Es como que cada uno dice, oye, no, ponte esto también. Claro. Se me ocurrió una idea. Sí, es totalmente eso. Claro, porque además le contestan, este era hijo de Mahoma, protector de Jesucristo, hijo del diablo, no sé cuál.
Bueno, y O sea, eso es notable cómo le ahora, empiezan a dar. ¿quién se habrá leído? O sea, moría, digamos. Imaginé. ¿Se imaginaba? ¿Qué me contestaron? ¿Se rindieron? Y no precisamente. Yo no se la leo, que se la lea a subir. Que Le encima pasaba que la. se la tienen que haber mandado en ruso probablemente. Pasaba la cimarra. Sí. La cimarra, no, la cimitarra. Cimitarra. La cimarra. Oiga, extraordinario. Oiga, es maravilloso. Bueno, yo quiero, si tengo tiempo, y su esposa me permite, quería, porque al principio lo anuncié que quizás el duelo más increíble, voy a tratar de sintetizarlo, entre dos escritores fue el de Francisco de Quevedo y Luis de Góngora, presbítero. Luis de Góngora era como 30 años mayor cuando escribió su primer poema. Quevedo estaba naciendo. Y se agarró un encono Quevedo contra él impresionante. Se cree que la razón era para hacerse ver un poco. Y entre los escritores del siglo de oro, el más, digamos, victimizable era Góngora. Bueno. En aquellos tiempos, que es lamentable todavía, pero en aquellos tiempos, uno de los insultos más grandes, más duros, era el que tenía que ver con... era judío. Por lo tanto, como Góngora tenía una nariz prominente, le decía cosas así, pero todo en versos, todo en sonetos. Mira, voy a leer solo. Yo te untaré mis obras, le decía Quevedo a Góngora, con tocino, para que no me la muerdas, claro, porque si es, digamos, judío no puede. Comer Gongorilla, perro de los ingenios de Castilla, o sea, de los azucareros. Docto en Puyas, cual mozo de camino eran realmente, o sea, docto en Puyas, mozo de camino eran muy embrutecidos, por lo, apenas hombre, sacerdote indino que aprendiste, bueno, y siguen, y se dieron por años, por una manera, pero, ¿sabe cómo le decía Góngora? Musa que sopla y no inspira, singular trompa de guerra, quien no carga tus conceptos porque los tiras de feria. Entonces se hacían pedazos. Ahora, lo increíble de todo esto, porque pues pueden verlo, hay cartas, hay de todo. Y fue algo realmente una inquina, pero se elevó al arte de la literatura. De hecho, hay un libro que creo que recoge todo esto, porque la verdad que se transforman en sonetos. Recordemos que además que habían dos estilos totalmente diferentes, porque Quevedo, que era mucho más conciso, ¿verdad? Iba al callo. De hecho, tiene una de sus obras más famosas, que es Gracias y Desgracias del culo. Sí. Así, y es unos sonetos increíbles sobre nuevamente más libertad hace 300, 400 años atrás que hoy día. Exactamente, pero cómo termina esta historia ya pasa a niveles ya dramáticos de ahora. Porque, ¿qué pasa? Luis de Góngora tuvo muchísima plata en su vida, en la época que los poetas eran pobres, eran riquísimos. Sí. Había mecenas que decían, bueno, usted tiene, como acá, por ejemplo, señor profesor Huidobro, usted se merece 50 millones de pesos. Ojalá. Bueno, yo me gano el lote y salía su mecenas. Entonces, pero ¿cómo termina toda esta historia? Se los cuento. Es increíble, es espantoso, porque Góngora se empobrece, va a vivir en una casa en Madrid. ¿Qué hace Quevedo? Que era millonario, se compra la casa con el bicho adentro, como él decía, y esperó al primer impago de Góngora para desahuciarlo. Góngora se tuvo que volver solo, murió en la miseria, sin amigos, sin nada, y Quevedo entra a la casa para desinfectar todo, para quitarle cualquier remedio que hubiera quedado de Luis de Góngora. Ojalá tuviéramos ese nivel hoy. Pero no, lamentablemente no. Pero lo que sí tenemos, mi querido Pablo, es cultura. Hemos traído también, para ir terminando nuestro programa, algunos datitos, ¿no? Porque queremos irnos, aparte de esta conversación, queremos irnos de una sobremesa bien alimentados, no solamente con buena comida, que ya tuvimos un almuerzo píparo y unas ricas, ¿cómo se llama? Un rico tecito. Porque además usted, entre todas sus virtudes, merece 3 estrellas Michelin. De hecho, algo me han dicho, así que... No, pero sí es no es gratuito todavía. Oiga, yo quería hacer 2 recomendaciones. Que es tan precioso, que es Misuzu Kaneko, que es una poeta japonesa, se fue muy tempranamente de este mundo, se quitó la vida por unas circunstancias muy tristes, hipersensible. Miren qué hermosa la edición y vean qué sencillez de sus poemas. Quiero leer que es muy, muy breve, y dice: la abeja está en la flor en el jardín rodeado por el muro en la ciudad en Japón, Japón en el mundo en Dios, y Dios
en La Pequeña Abeja. Qué lindo. Y otra recomendación que quería hacer de una película que está gratis en YouTube para ver de Jim Jarmusch, ahí suena feo el uruguayo, Jim Jarmusch, no se van, y que se llama Patterson, donde es con Adam Driver, que está en la Guerra de las Galaxias, pero este es un poeta, pero es un micrero, y está conmigo, es driver, es chofer en inglés, y acá vive la vida de una manera, escribe en su casa unos poemas preciosos, cotidianos, a una caja de fósforos, tiene una esposa a la que ama enormemente, es toda hermosa, él tiene una vida simplísima, pero todos los días la poesía está en su vida, y no de una manera cruz. La película le hace honor a todo lo que estoy diciendo 10.000 veces mejor. La pueden ver en YouTube, se llama Patterson, que está basado en William Carlos Williams, un poeta norteamericano, pero los poemas de esa película, que hay una niña que lo para un día, está escribiendo poemas, ¿te puedo leer mi poema? Claro, le dice él, y cosas, todo el mundo es lo que él se imagina, y la niña, mire, habla de un agua que cae por el pelo de mi madre, agua que cae en los muros, algunos le llaman lluvia. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Y todos esos poemas los escribió un tal Ron Patchett. Tengo este libro y son, porque los poemas de esa película no son de William Carlos Williams, sino que son de este señor y tienen unos que son maravillosos. Pero ahora viene otra recomendación del querido profesor. Tengo este libro fantástico de Peter Frankopan que se llama El corazón del mundo, una nueva historia universal. Bien. Peter Frankopan trató de salir de lo que es el clásico manual, en fin, de una historia mundial, y lo que hace este hombre es precisamente hablar sobre cómo los seres humanos se comunican a lo largo de la historia a través del comercio, y cómo el comercio sirve, ¿no es cierto?, para traficar ideas, traficar productos, evidentemente, algunas veces traficar personas también. Claro. Y él habla de distintas rutas. Y él habla, o pone como epígrafes de su libro, algunas fuentes, y que te las voy a leer, son pequeños trocitos. Sí, claro. Dice, este es de Infantland, que es el viaje a donde los búlgaros del Volga. Dice, nos detuvimos en el país de una tribu de turcos. Vimos a un grupo que veneraba a las serpientes, a un grupo que veneraba a los peces y a un grupo que veneraba a las grullas. Después hay una carta del famoso Preste Juan, que se suponía que era una figura mítica que venía desde Etiopía y que se la manda al Papa y al emperador de Oriente, ¿no? Al emperador del Imperio Bizantino. Dice, yo, el Preste Juan, soy el señor de los señores y supero a todos los reyes del mundo, entero en riqueza, virtud y poder. La leche y la miel fluyen libremente en nuestras tierras. Aquí los venenos no causan daño y no molestan las ranas croando. Aquí no hay escorpiones ni serpientes arrastrándose por la hierba. En el fondo, y termina, de hecho, con un texto de Cristóbal Colón, que son notas de una investigación de Cristóbal Colón sobre el gran Khan de Oriente. En el fondo, es el emperador de China. ¿Ya? Y dice, hay un grandísimo palacio, todo cubierto de placas de oro fino. Así de sencillo. Colón jamás fue a China, el resto son todas... Pero no entiendo, entonces ¿cómo dice eso? Leyendo de otras cosas que leyeron otros. Perfecto. Y hasta cierto punto, ojo, que no hubiera habido comercio no los hubiera sabido. Exactamente. Está bueno. Y de esa forma, Peter Frankopan nos construye esta historia, ¿no es cierto?, que le llama el corazón del mundo, que el corazón del mundo en el fondo son las personas que viajan. Y transportan ideas, bueno, el libro es bien voluminoso, pero y además tiene un aparato crítico bastante grande, pero yo lo recomiendo, lo pueden encontrar en las mejores librerías. Y yo también recomiendo el libro del profesor de Pedro Aguirre Cerda. Ya, pero eso es para otro momento. Oye, Pablo. Está recomendado. Ya, oye, y nos vamos con un brindis, Pablo, porque tenemos que terminar una buena sobremesa, así que gracias. Oye, sigamos. Muchísimas gracias por haberme permitido compartir y a su musa inspiradora. Y seguiremos con Pablo acá en la sobremesa. Que les vaya muy bien, un saludo para ustedes. Chao.